Bien, y seguimos avanzando esta noche aquí en Código País. Amigas y amigos, la bienvenida a César Aguiar, Daniel Chaschetti, Alfonso. Poco menos que está de más darte la bienvenida. Creo que está de más, ¿no? Pero, amigas y amigos, vamos a conversar. ¿Qué les parece? A escuchar, a analizar. Los queremos escuchar. César, vamos a conversar contigo, si te parece, ¿no? Okay. Desde tu punto de vista, ¿qué impacto tuvieron los dichos de Mujica en el libro Coloquios? Y además la reacción del presidente, ¿no? Cuando hacía referencia que estaba diciendo estupideces. ¿Tú crees que puede haber consecuencias en la campaña electoral con todo esto? Bueno, todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Nosotros estamos terminando nuestra encuesta el lunes, ¿sí? Que es una encuesta que se realiza después de estos acontecimientos. Y por cierto, algún impacto tiene, ¿sí? No sabemos muy bien cuál, pero una campaña tan pareja, un impacto pequeño en el 1 o 2% del electorado puede tener un efecto decisivo en el resultado, ¿no? Yo creo que acá, para analizar esto, hay que situar la campaña en el contexto en que se ubica. Hay tres hechos que marcan la campaña, ¿sí? El primer hecho es que el gobierno tiene más o menos un 60% de apoyo y las candidaturas frentistas captan el 45-46% del electorado. Es decir, hay una porción importante de simpatizantes del gobierno que no perciben en la candidatura frentista una continuidad de la gestión del gobierno frentista. Esto es un dato relevante. Al mismo tiempo muestra una limitación de la fórmula y al mismo tiempo una oportunidad de la fórmula. Es una limitación porque no la capta, es una oportunidad porque puede captarla. Así que la fórmula frentista tendría capacidad de crecer a poco que realmente logre convencer que es continuidad del gobierno del Frente Amplio. Por otra parte, segundo elemento relevante es que desde las internas hasta aquí, en forma muy modesta pero efectiva, todas las encuestas han dado un crecimiento de la fórmula frentista, todas. Un crecimiento que no le alcanza para llegar a ganar con certeza en la primera vuelta, pero que lo pone cerca de obtener un resultado positivo, por lo menos en términos de ganar una mayoría parlamentaria. Esto no es un pronóstico, pero está más cerca que antes. Y el tercer elemento relevante es que la fórmula del Partido Nacional, después de su espléndido desempeño en la campaña interna, no ha crecido en el conjunto de la opinión pública, se mantiene más o menos estable y para algunas encuestas ha decrecido. Estos son los tres elementos de entorno a la campaña. Como la fórmula del Partido Nacional probablemente se sume el voto de la inmensa mayoría de los simpatizantes del Partido Colorado, que anda en el orden del 10%, se le suma en la primera vuelta el voto en blanco, ¿sí? Y quizás algunos simpatizantes del Partido Independiente, eso hace extremadamente pareja. Tanto que yo he dicho varias veces, es perfectamente posible que los encuestadores no podamos pronosticar. No podamos pronosticar. Es perfectamente posible, porque esté dentro del margen de error. Entonces, en ese caso, un evento como este evento del libro, por cierto, puede tener efecto, aunque tenga un efecto de una pequeña minoría del electorado, en un 1, 2, 3%. Eso sí puede tener efecto o no. Otro problema distinto es qué efecto puede tener, pero ahí vamos a otros temas. Bien, Daniel, ¿y tú qué opinas a propósito de estos dichos del senador Mujica? Fue una semana muy complicada, ¿no? Sí. En principio, uno podría pensar que puede ser una semana que cambie la elección. Pero es como dice César, si no tenemos un respaldo empírico, todo lo que digamos se nos puede volver en nuestra contra. La relevancia de los hechos es importante. En primer lugar, porque creo que más allá de que tenga impacto o no en la intención de voto, tiene un impacto en términos políticos. El libro Pepe Coloquios, para mí es algo así como el libreto de campaña del Partido Nacional de aquí al 25. O sea, vamos a estar así. Recién lo vimos a Heber, ¿no? Heber tenía las anotaciones, Mujica dijo esto, Mujica dijo lo otro. La reacción de Vázquez ante esto, cuando termina diciendo que Mujica a veces dice estupideces, eso se lo van a recordar hasta el 25 de octubre. Entonces yo creo que capaz que en la opinión pública o en la intención de voto no hay cambios, pero sí yo creo que hay un cambio sustantivo en el sentido de que el propio Mujica le termina escribiendo el libreto a su rival. Y esto había pasado antes, porque al comienzo de la campaña, los 3 o 4 errores sucesivos de la calle le terminó escribiendo el discurso a Mujica y a Astori, ¿no? Recordemos, cuando habló de la motosierra, cuando comparó el plan Ceibal con la tarjeta joven, o cuando habló de cortarles el pelo y bañar a los pobres, ¿no? Ese tipo de errores le terminaron escribiendo. Entonces yo creo que ahí hay una consecuencia inmediata. No sabemos
en definitiva, qué va a suceder hasta que no tengamos las encuestas sobre la mesa. Se están haciendo, muchas empresas están haciendo el campo en estos días. Esta semana va a salir una encuesta, pero que toma parcialmente esa semana. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Y Alfonso, ¿tú qué opinás a propósito de todo esto? A grandes rasgos, digo, coincido. Básicamente lo que yo digo es que lo que está en duda es si esto va a tener costos electorales. Es decir, si va a tener efectivamente costos en materia de votos. Lo que sí ya tiene claramente es un impacto político y efectos políticos, sin ninguna duda. Hay que ver si esos efectos políticos se transforman en efectos electorales. Le abrió brechas para críticas desde la oposición, que antes no tenía, lo del libreto, de alguna manera, que decía Daniel. Tuvo un impacto interno en el frente muy fuerte, se había removido el frente. Yo creo que lo hace de alguna manera más vulnerable a Mujica, o sea, mostró una vulnerabilidad que no tenía. Me parece que en eso, o que quizás hablemos después, no sé, pero me parece que los dichos del presidente no tienen precedentes. Es decir, esa fue otro de las consecuencias políticas que ya existen. Un presidente de la República que sale a hablar de su candidato diciendo que dice estupideces. Es una cosa tremenda que yo nunca había visto. Y me parece, sintetizando, que el Frente está pagando un costo absolutamente inútil, absurdo. Es decir, no tiene sentido que esto ocurra en el medio de la campaña, era absolutamente inesperado. Y te digo más, yo creo que hoy la principal fortaleza que tiene Mujica y que lo salva es el Frente Amplio. Es decir, yo diría el gobierno. El grupo que tiene atrás, el gobierno también. El gobierno, porque en y realidad... la mística del Frente y de mucha gente frentista que se niega a votar fuera del Frente y que quizás tenga que ver con esa diferencia de la que hablaba César entre los que apoyan al gobierno y los que apoyan al Frente, no sé. No, por favor, adelante. Yo coincido en general con lo que dice, pero me gustaría poner algún matiz, ¿no? Sí, algún matiz. La gente que vota Mujica, en una proporción amplísima, no la vota por razones estrictamente ideológicas, lo vota por lo que percibe en él como persona, como candidato. Y en ese sentido valora en forma extremada el hecho de que Mujica sea percibido como una persona sincera. En ese sentido yo creo que el libro en alguna medida confirma esa imagen, no es que la rompe, confirma la imagen de que para muchos Mujica dice lo que piensa y eso es un indicador de autenticidad, es un indicador de valor, es un indicador de capacidad de pensar por sí mismo. El análisis no puede terminar ahí, porque por supuesto mucha gente valora que Mujica dice lo que piensa y eso es una cosa que se valora en el sistema político, que mucha gente lo valora en los políticos hoy, en algunos políticos hoy, pero al mismo tiempo parecería que Mujica piensa lo que dice. Y entonces el tema va a otro tema, lo que está diciendo es sostenible o no es sostenible. Claro. Y es interesante ver cómo el libro, en realidad yo digo hay dos libros de Mujica, ¿no? Sí. Uno, el libro que se comenta en los medios, que esencialmente toma aparición pública a partir de búsqueda, ¿sí? Y otro libro que uno puede hacerse una conversación después de haberlo leído. Yo lo leí casi en su totalidad, ¿sí? Y es un libro muy original porque antes que nada es una autocrítica y una crítica a la izquierda tradicional. No hay libro en la izquierda de este país escrito que tenga una defensa de los empresarios tan grande como tiene el libro de Mujica. No hay libro en la izquierda de este país escrito en el cual haya una defensa de la inversión extranjera tan grande como... También dice cosas totalmente ajenas a la tradición política del país, como la que se refiere a la propiedad de la tierra. Pero en materia de empresas, en materia de inversión extranjera, en materia de visión del Estado... Te llamó poderosamente la atención, sí. Transmite cosas bien diferentes a los que uno hubiera pensado. Entonces, vaya a saber en qué medida... en el marco de una campaña, ¿sí? En la cual Mujica está evidentemente inteligentemente asesorado, manteniendo ese valor de autenticidad que tiene decir lo que piensa, no subraya también algunos pensamientos que son muy atípicos para la izquierda, que están en el texto del libro, que no han circulado por ahí. A ver, Daniel, ¿tú qué opinas? Yo también te quiero sumar de alguna forma, porque uno tiene una percepción, ¿no? Porque en base a lo que dice César también, Mujica parecía como un poco invulnerable, ¿no? Muchas veces hacía comentarios, decía cosas y no pasaba absolutamente nada, pero quizás esto fue más fuerte de lo habitual y abrió algún tipo de brecha en su imagen de que no pasaba absolutamente nada. En términos políticos, sí. No sabemos si en términos electorales. Bien. De vuelta lo mismo. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que a mí me da la impresión de que la opinión pública no es el pequeño segmento de gente que está consumiendo todos los días noticieros, prensa, internet,
O sea, hay mucha gente que no le interesa la política y que está distante y que tarda tiempo en enterarse de esto. O sea, tienen que pasar varios días y tiene que estar el tema sostenido en la agenda. Y yo creo que ya inmediatamente los días posteriores, esta semana, el tema como que lentamente se va desplazando o comienzan a aparecer otros temas. Entre ellos, nuevos errores de la calle, ¿no? Esto de que, por ejemplo, cuando dice que Mujica vive en una cueva, entonces, eso como que yo diría enlentece o amortigua el impacto negativo que pueda tener. Después está lo otro que dice César, que me parece extremadamente interesante, que la gente lo vea como una actitud de franqueza, ese error de Mujica, y que tal vez el error de la calle no lo vea como un problema de franqueza, sino que lo vea directamente como una actitud, yo qué sé, elitista, supongamos. Claro. Entonces ahí hay que ver cómo va reaccionando la gente. Bien. Yo de todas maneras pienso que la carta ganadora del Frente Amplio no es Mujica. Creo que con Mujica el Frente Amplio no gana la elección en primera vuelta o no obtiene una... ¿Y cuál es esa carta ganadora para Es el gobierno. Es el gobierno. O sea, a mí me da la impresión que esta elección es atípica, no por el tipo de campaña que se está haciendo. Es atípica porque nunca llegamos a una campaña electoral donde tengamos un gobierno tan popular, ¿no? O sea, la popularidad, y César debe recordar números, pero la popularidad de los gobiernos anteriores era infinitamente menor. Entonces, por primera vez tenemos un partido que busca mantener el gobierno, un candidato que necesita mantener el gobierno para su partido, que puede hacer campaña con los logros del gobierno. Claro. Que eso no lo habíamos visto antes. Entonces yo creo que esa es la gran carta ganadora que debería jugar Mujica. Sin embargo, Mujica tiene algo así como esa vocación, esa pretensión de él mostrarse cómo es, el Pepe tal cual es, y eso a veces le puede jugar en contra, ¿no? Y Bien. creo que es lo que pasó la semana pasada. Bien, Alfonso, ya casi redondeando, pero lo Sí. del presidente que hacía referencia. ¿no? Yo otra cosita breve que lo decía César. Yo estoy de acuerdo que respecto a su electorado, a la gente que está convencida, quizás lo toma positivo algunos de los dichos de Mujica, por lo menos los que más trascendieron, que además se agregaron a lo del diario La Nación, es decir, fueron dos. El problema, me parece a mí, es que hay un 11% de indecisos o por así. Entonces, esto puede beneficiarle en el voto muy convencido. Pero me parece que en el voto débil y en el independiente uno tendería a pensar, aunque hay que comprobarlo en el campo, de que en eso no lo beneficiaría. Me parece que eso es yo creo que acá hay una que quizás no se ha sabido captar, que hay una diferencia muy grande entre la construcción de un personaje, que ha sido lo que ha sido hasta ahora, y la postura de un presidenciable, sobre todo cuando está peleando votos en la frontera, indecisos, que pueden ser definitorios. La última cosa tiene que ver con el presidente. Me parece que el otro efecto que tuvo esto es que Mujica demostró que no es el líder, ni va a ser el líder del frente. Es decir, las afirmaciones de Tabaré Vázquez desde Nueva York fueron un parate de estilo de campaña, pero fue una reafirmación de liderazgo. Tabaré Vázquez golpeó la mesa y se dijo, yo sigo siendo el líder, y no es casualidad que después haya salido lo del 2014. Eso me parece que es un elemento muy importante. Ajá, tiene tiempo para mimarlo todavía. Sí. Yo no, ya empezó, digamos. En la próxima semana lo va a mimar y lo va a levantar, ¿no? Eso no hay duda, pero el tema del liderazgo me parece que no hay que en esto no hay duda, ¿no? Caballero, se nos fue el tiempo, pero yo quiero tener un comentario breve de esto. ¿Por qué se han equivocado tanto la calle Mujica? César, ¿tú puedes hacer un comentario sobre eso? Bueno, felizmente porque son humanos. Son humanos, bien. Bueno, no tengo una respuesta. No. Supongo que es porque son humanos y el error está al alcance de cualquiera. Ajá. Yo creo que porque son más extremistas de lo que tratan de mostrar, ¿no? O sea, la calle es más de derecha de lo que se muestra y Mujica es más de izquierda de lo que se muestra. Claro. Entonces, tratan de ser cuidadosos y están en una presión tremenda. Entonces, en algunos momentos cometen errores. Recordemos que el error de Mujica fue darle el reportaje al diario La Nación, porque este libro son reportajes hechos a principio de año. Me parece que están muy presionados por mantener y cuidar un discurso moderado y cada tanto suceden errores. Ajá, ¿algún comentario más sobre esto, Alfonso? Yo diría... más que nada el comentario es que me sorprenden. Sí, la sucesión de errores, la cantidad de errores faltando tan poco tiempo, la sorpresa sobre todo. ¿Esto se define en segunda vuelta? ¿Sí o no?
A ver. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Hasta la semana anterior yo estaba convencido que se liquidaba en octubre. Ajá. Pero después de esta semana quiero ver. ¿Y tú, Alfonso? Y hay que esperar los próximos resultados de la... Es muy difícil. Y ahora empieza la campaña publicitaria, a ver cómo incide todo esto. Todo indicaría de que habría balotaje, me parece a mí, la lógica, pero no tenemos todavía los elementos como para decirlo. Claro. Y hay que ver cómo incide la campaña. La campaña que queda ya estamos en los ahí. medios. La publicidad electoral, todo esto. Digo, lo que importa tener claro es que basta con que cambie de opinión el 2% del electorado en un sentido o en otro como para que cambie los resultados electorales. Y que cambie de opinión el 2% del electorado es una cosa perfectamente posible, ¿ok? César, fue un placer una vez más. Bueno, Daniel, gracias a como ustedes. siempre. Gracias. Alfonso, vamos a la pausa, porque en instantes nada más vamos a estar en contacto con Alejandro Figueredo y la palabra del presidente Vázquez. Estuvo conversando con él en Nueva York hace instantes nada más. Ya venimos.